¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información y siguiendo pues este tema de la visita de John Kerry con el presidente Andrés Manuel López Obrador y su comitiva de 20 empresarios. Pues fíjense, empiezan a circular ya las noticias falsas de estos conservadores, esos medios chayoteros, estos medios que están al servicio de los conservadores. Fíjense, Reforma, luego de esta reunión del presidente, Reforma saca esta nota y la verdad es que es lamentable y dice: aprieta a Estados Unidos a AMLO y promete cambios. Tras escuchar cuestionamientos sobre su iniciativa de reforma eléctrica, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció al gobierno y empresarios estadounidenses hacer cambios al proyecto que no obstaculicen la inversión y promuevan energías limpias. Fíjense nada más, esto es lo que estaba publicando el Reforma, cuando el presidente el día de hoy en la conferencia dijo que el plan de reforma eléctrica se queda como está. Esto lo sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy en su conferencia. Incluso, pues le recordó a John Kerry que México es un país libre y soberano y no va a permitir injerencias de otros países. Además de esto, pues le hizo una recordadita de cuando el presidente fue a Estados Unidos como invitado, ya como presidente electo, donde había pues unos tratados donde se discutía pues algunas cláusulas donde el gobierno de Estados Unidos pretendía que Estados Unidos comprometiera su petróleo. Esto obviamente cuando el presidente era presidente Enrique Peña Nieto ya estaban los planes para firmarlo. En ese momento AMLO tenía el poder de decir no. ¿Por qué? Porque yo ya soy presidente electo y a mí ya me conciernen pues estos asuntos. ¿Por qué? Porque en mi gobierno es donde vamos a padecer estos problemas. Entonces el presidente Andrés Manuel López Obrador en ese momento dijo que no y que no iban a firmar eso. Por lo tanto, se rompieron las mesas de diálogo, se rompió pues estas pláticas. Dijo el presidente y le recordó a John Kerry: si fuimos allá a decirle a Donald Trump en ese tiempo que no íbamos a aceptarlo, ¿por qué vamos a permitir ahora que quieran venir a cambiar, incluso a monitorear nuestro trabajo? Porque John Kerry pretendía que se permitiera a un grupo de personas de Estados Unidos venir a supervisar, como si fuéramos, no sé, alguien que necesita pues que nos estén checando de más arriba. El día de hoy el presidente le deja claro que no va a permitir esto y dice que simplemente hay dos cosas que el presidente debe garantizar a los mexicanos. La primera es pues la autosuficiencia energética y la segunda es la soberanía. No permitir que nadie venga pues a querer mangonearnos, así como estaban acostumbrados los Estados Unidos a mangonear a los gobiernos anteriores aquí en México. Ahora pues no es así. Vamos rápidamente a escuchar lo que dijo el presidente el día de hoy en la conferencia sobre este tema. Sí se habló del tratado porque se dice que nosotros no estamos cumpliendo con el tratado por este tema. Sí, les aclaramos dos cosas, tres. Una, que cuando se negoció el tratado tuvimos una diferencia cuando el gobierno del presidente Trump, porque ya habían acordado con el equipo del presidente Peña un capítulo sobre petróleo que comprometía la soberanía de nuestro país. Y como nosotros estábamos en ese entonces invitados como observadores, ya era yo presidente electo, sostuvimos que no aceptábamos ese capítulo y se rompieron las negociaciones. Se pararon las mesas porque ese capítulo pues era comprometer el petróleo. Como
20 o 30 hojas. Y pues hubo tensión y lo mismo, ¿no? Si se da a conocer, va a haber devaluación, viene una crisis, pero sostuvimos que no podíamos nosotros. Al final, tuvieron que decirle al presidente Trump, porque nadie quería informarle que estaban rotas las negociaciones. Y al final también, esto es importante, cuando le informaron al presidente Trump, dijo: ¿y qué plantea México? ¿Qué plantea AMLO? Pues ya le entregaron lo que planteamos. 2 párrafos, nada más. Y el párrafo es, los 2 párrafos, que México es un país soberano y que el petróleo es de la nación y que no se compromete ante ninguna negociación. Y el presidente Trump aceptó. Y así quedó. Entonces, esto ayer lo recordé. Entonces, sin embargo, se dice: pero ese es el petróleo, no la industria eléctrica. Sí, pero en el tratado, en lo que tiene que ver con la industria eléctrica, no hay nada que signifique que nosotros estamos incumpliendo. Nada. Y lo tercero es que recordé que en el tratado nos comprometemos los gobiernos, los 3 gobiernos, Canadá, Estados Unidos y México, a no permitir la corrupción. Y nosotros no podemos suscribir nada que signifique corrupción. Por ejemplo, los contratos de autoabasto. Si la Suprema Corte los ha declarado ilegal, ¿cómo los vamos nosotros a aceptar? Eso es corrupción. Y eso también está en el tratado. Y hay cosas que pues tienen que ver con los principios. Y hay un principio básico, que es el de la defensa de nuestra soberanía. Si perdemos nuestros derechos soberanos, pues ¿qué vamos a hacer? Ahora sí que como la canción de Silvio, qué cosa fuera, ¿no? La masa sin cantera. ¿Es de Silvio? Sí, preciosa. Bueno. Pues esto fue lo que dijo el presidente con relación a este tema. Y fíjense, vaya, que ya hacía falta un presidente así en México, que no fuera agachado, que les dejara bien en claro que no se iba a permitir que ellos vinieran a querer, pues de alguna manera, supervisarnos como si fuéramos los hijos chiquitos que necesita que el adulto esté viéndonos. Y qué bueno que esté comprometido con el pueblo mexicano y sobre todo que esté garantizando la soberanía de México ante cualquier país, sin importar lo grande o fuerte o potencia que sea este país. La verdad es que es un gusto tener un presidente como el presidente Andrés Manuel López Obrador, así que por esta razón el 10 de abril hay que salir a votar, apoyar al presidente para que siga pues en su labor, que siga realizando esta cuarta transformación. Yo los dejo con esta información, espero que les haya gustado, los invito a que se suscriban a este canal, también los invito a que me sigan en mis redes sociales, estamos en Facebook y en Twitter, donde también estamos subiendo toda esta información. Me dio mucho gusto saludarlos, nos vemos en la siguiente nota, hasta la próxima.